tenemos una clase, yo creo que ahí está el tema ya proyectado. Se va a llamar, ya entramos a un nuevo semestre, hermano. Ya salimos de las clases del semestre pasado. Vamos a entrar ya a este segundo semestre. Y la primera clase que vamos a estar viendo va a ser la promesa del Padre, que es la clase 14, hermanos. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. Ahí tenemos la lectura de la palabra, libro de los Hechos. Vamos a leer del versículo 1 al verso 14, que en realidad es la base bíblica. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, lo vamos a leer alternadamente para que todos participemos. Dice, y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ustedes. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Vamos a leer todos juntos el 11, hermano, y ahí acabamos. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor. Vamos a elevar la oración, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de darle lectura a este libro santo, Señor. A tu palabra bendita, Padre celestial. Señor, tú conoces, Padre, el deseo de nuestro corazón, que es aprender la palabra. Y en este día, Señor, tenemos este tema que se ha preparado bajo tu dirección, que se ha preparado, Padre, con el fin de estudiar tu palabra, Señor, y de aprovecharla, y de poder ser beneficiados a través, Padre, de lo que tu palabra nos puede dar, que es vida. Señor, háblanos, tócanos, que tu palabra pueda ser de gran edificación a nuestras vidas y que podamos crecer a través de esta palabra, Señor. Y también recibir lo que en ella hay prometido, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a esta iglesia que está hoy aquí reunida y que tu presencia, Señor, sea derramada sobre nuestros corazones. Llévate toda carga, llévate toda pesadez, llévate todas aquellas malicias que quieran rodear la mente y el corazón de algunos, Señor, Padre amado, para que hoy nuestra mente y nuestro corazón pueda estar libre para poder escuchar la palabra y que la palabra pueda hallar reposo en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, Padre celestial. Amén. Gracias, Dios mío. Puede tomar asiento, hermano. Amén. Puede también darle gloria al Señor, que Él es bueno. Amén, hermanos. Así que vamos hoy a tener una clase, hermano, la primera del semestre. Se llama la clase La promesa del Padre. Amén. Hay 3 objetivos, hermano, que a mí siempre me gusta leer los objetivos porque pues es el propósito del estudio, ¿verdad? En el libro nos señala el primer objetivo como esperar con fe y paciencia lo que el Señor ha prometido. Amén. Esperar con fe y paciencia, que es lo que a veces nos falta a nosotros, hermano, la fe y la paciencia. Amén. Pero cuando se trató de la promesa
que Dios iba a darle a sus discípulos, pues se necesitaba la paciencia y el esperar, ¿verdad? Y la fe también. Entonces, pero vamos a entrar más a fondo por qué dice estas palabras este primer objetivo. También dice el segundo, reconocer la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, que sabemos que esa es una gran necesidad. También vamos a ver si alcanzamos a meternos en estos puntos. Y el tercero es buscar intensamente esta promesa si no la han recibido. Amén. O sea que debe haber interés en nosotros por buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, esta clase, hermano, pues más que todo esos son los objetivos. Y nosotros pues hemos leído tal vez en muchas ocasiones las lecturas que hemos leído el día de hoy, el capítulo 1 del libro de los Hechos. Bueno, antes que entrar bien a la clase, quisiera hablar primero pues de este libro, ¿verdad? Este libro es un libro, vamos a decirlo así, de historia de la iglesia. Un libro que no ha acabado, ¿verdad? Porque usted ve el libro de los Hechos, pues no acaba con un amén. El libro de los Hechos es la continuación de todos los hechos que se siguen escribiendo. Porque todavía, aunque ahora ya no es por mano de un hombre que se escribe, pero en el cielo se sigue escribiendo los hechos de la iglesia. Aunque haya decadencia en el tiempo presente, pero se sigue escribiendo la historia en los cielos. Entonces, este libro fue escrito, hermano, por Lucas, ¿verdad? Lucas escribió también pues, el Evangelio de San Lucas. Usted ha leído alguna vez el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Pues bueno, Lucas es el mismo que escribió el libro de los Hechos. A él se le atribuyen estos dos escritos, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, aunque Lucas no era judío, él era griego, ¿verdad? Pero él fue vamos a decir que no fue evangelista, fue un escritor y investigador, vamos a decirlo también así, porque él se encargó de escribir tanto estos dos libros bajo investigación. Si usted mira en los primeros versículos donde hemos leído, dice allí, hermano, en el versículo 1, dice en el primer tratado fue el Evangelio, ¿verdad? Él le escribe a un personaje llamado Teófilo, que hay muchas personas que dan razón a quién era, aunque realmente, hermano, no se sabe quién era Teófilo, ¿verdad? Algunos dicen que era un gobernante romano, otros dicen que era un rico, pero de una u otra forma era un discípulo, porque que también estaba recibiendo, ¿verdad? De parte, pues podemos decir que de parte de Lucas también la instrucción, la historia de las cosas, porque Lucas vemos que saca tiempo para escribirle. Y dice aquí en el primer tratado, oh Teófilo, ¿verdad? En algún otro versículo dice, excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Por eso se cree que era una persona que pues era de renombre, alguien importante. Otros pues lo atribuyen a otras cosas, ¿verdad? Pero en realidad, aunque fue escrito a Teófilo, pues en realidad este escrito fue escrito para todos los cristianos. Amén, hermano. Entonces vemos que Lucas escribe el Evangelio y es uno de los evangelios más detallados, ¿verdad? ¿Por qué? No porque Lucas fuera más preparado que los apóstoles, aunque él no era judío, pero Lucas, hermano, pues él sí era una persona un poco más investigadora. También Pablo en un versículo allá creo que en Colosenses capítulo 4, verso 14, lo llama como el médico amado. O sea que él era médico, ¿verdad? Él se cree también que él le ayudó en muchas ocasiones a Pablo, pues fue en algunos momentos compañero de Pablo, ¿verdad? Vemos que también pues ejercía la medicina de su tiempo. Entonces vemos que él se encargó de indagar. Mire lo que sigue diciendo el versículo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando dice hablé de Jesús, era porque fue cuando él escribió el Evangelio. Pero aquí usted ve que el libro de los Hechos, ya Cristo ya se fue, pero en lo que es el Evangelio, pues escribió todos los hechos de lo que el Señor había hecho. Aunque él no fue testigo de todo, él fue por causa de información,
por preguntar es que él se informó. Miren lo que sigue diciendo, hasta el día que fue recibido arriba, el versículo 2. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y habiéndose acercado del rey, habiendo hablado acerca del reino de Dios y estando juntos, ahí da lo que les mandó decir, ¿verdad? Que esperaran en un lugar determinado. Pero vemos que Lucas, pues fue el escritor, tanto como del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, y pues también el libro de los Hechos. Entonces, lo vuelvo a decir, aunque él no fue judío, ¿verdad? Porque él fue un griego. Se cree que él fue también uno de los que se convirtió en el tiempo que se levantó la primera iglesia, que fue en Antioquía, ¿verdad? Ahí se cree que él pudo haberse convertido, pero ya había pasado, pues, él no pudo ver visiblemente a Cristo en su ministerio. Él fue investigando, fue que se dio cuenta de las cosas y fue recopilando. Al grado que pues su carta o su evangelio pues quedó dentro del canon. Pero vemos que fue un hombre que sí dedicó tiempo. Usted lee tanto como algún otro evangelio y usted va a ver que uno de los más detallados es Lucas. Cuando uno quiere saber más detalladamente la historia, usted se va al libro de Lucas y Lucas lo va a dar un poco más detallado. Por esa razón, ¿verdad? Porque pues él tenía un poco más de forma de cómo expresarse, aunque cada apóstol escribió pues con un propósito profético, ¿verdad? Como fue Mateo. Mateo le escribe a los judíos. Por eso es que en Mateo usted lo primero que encuentra que es en el Evangelio de Mateo, hermano. ¿Qué encuentra en los primeros capítulos? La genealogía de Jesucristo, presentándolo como el Mesías, ¿verdad? Entonces usted mira de que empieza a hablar de David y se va hablando ahí de toda la descendencia hasta Cristo, mostrándolo de su descendencia, de que de él era el Mesías. Y así también Juan lo presenta como divino, o sea, lo presenta como el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cada evangelio tiene un propósito como fue escrito. Entonces, vemos que también pues Lucas tenía su propósito. Entonces, vemos, hermano, que lo repito, pues sabemos que Lucas pues se cree también que era médico, porque Pablo lo expresa ahí en Colosenses capítulo 4, verso 14, dice, os saluda a Lucas, el médico amado, y a Demas. O sea que aquí lo describe con esta, vamos a decir, con esta profesión. Entonces vemos, hermano, que en esta carta o en esta clase, pues vamos a tratar de ver los hechos, el informe. ¿Cómo fue que se les dio el informe y qué cosa el Señor le dijo a sus apóstoles antes de salir? Jesús les dio una promesa que ya les había hablado desde tiempo antes. De tiempo antes ya Él les había dado una promesa de que Él enviaría al Espíritu Santo. Si usted se va a Lucas capítulo 24, verso 49, vamos allá, hermano, vamos a ver qué dice ahí. Lucas 24, 49. A ver, algún hermano que lo encuentra y lo lea. Amén. Así que vemos que ya desde antes el Señor les había hablado que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. O sea que había una instrucción. Porque mire que a pesar de que Cristo anduvo con sus apóstoles, Cristo no los dejó en el aire, les dio instrucciones que después de su partida tenían que seguir llevándolas a cabo. ¿Por qué? Porque vendría una encomienda que se les había dado ya a ellos de seguir predicando el evangelio, o sea, continuar el ministerio de Jesús, porque Jesús fue el que comenzó a traer las buenas nuevas. Entonces Él deja preparado a 12 apóstoles, trabaja con ellos, que yo he dicho muchas veces cuando he hablado de ellos, que a veces a Él le costó formarlos, ¿verdad? Aunque Él era Jesús, le costó formarlos, le costó formar a Pedro, le costó formar, hermano, a cada uno de los apóstoles, y mayormente aquellos que se destacaron más para poder hacer la obra de Dios, porque aunque los 12 apóstoles Dios los llamó y ellos estuvieron presentes cuando el Señor les enseñaba, cuando ellos miraban lo que Cristo hacía, pues no todos desarrollaron igual, ¿verdad? Unos desarrollaron más que otros, como fue el caso pues de Pedro. Pedro desarrolló, se oye más de Pedro, de Juan, pero hay varios apóstoles que usted los ve que resalta y otros que pues no se oyó más de ellos, ¿verdad? Pero
pero no dejaron de ser apóstoles, lógicamente, ¿verdad? Siguieron predicando. Y la historia, hermano, cuando usted busca la historia de los apóstoles, va a encontrar historias tremendas acerca de los apóstoles que tal vez no están muy relatados en la Biblia, pero la historia sí relata qué parte a ellos fueron a predicar, cosas que padecieron, cuando usted busca historia. Pero vemos, hermano, que el Señor les dio una encomienda, pero para llevarla a cabo, también el Señor les dio una promesa. Y para poder alcanzar esa promesa, el Señor les dijo que tenían que esperar, hermano, con fe y paciencia, la promesa que el Padre les había dado, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Así que vemos, ¿por qué? Porque nos lo relata Lucas, ¿verdad? Lucas, pues, inspirado por Dios, sintió investigar, registrar todo, como supo, hermano, y lo fue escribiendo, lo fue relatando. Lo repito a Teófilo, que no se conoce bien quién era realmente. Se pueden decir muchas cosas, pero no hay exactamente decir era fulano. No se sabe definitivamente quién era Teófilo, pero pues a él le fue escrito. Entonces Dios les da una promesa, dice el versículo 5, ahí en Hechos 5 dice, por tanto Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que Cristo les dio una promesa, después que Él resucitó, que dice la Biblia que se presentó con muchas pruebas indubitables. Amén. Así se lo presenta Lucas a Teófilo, que Cristo se presentó con muchas pruebas indubitables. Mire que la palabra indubitable es que no se puede dudar, que no hay duda de que era Cristo, porque cuando Cristo resucitó, Él se manifestó, se presentó después de resucitado. Y usted recuerda, hermano, que cuando Él se presentó ante sus discípulos, una de las cosas es que el Señor mostró sus heridas que había recibido al ser crucificado, ¿verdad? Como fue el caso de aquel hombre incrédulo Tomás, hermano, y algunos otros apóstoles que fueron testigos de que realmente Cristo había resucitado. O sea que era, por eso dice Lucas, con pruebas indubitables, o sea que no se puede dudar de eso, porque eso fue una verdad de que había resucitado. Y dice que anduvo todavía después de resucitado, ¿cuántos días? 40 días después de haber resucitado. O sea que después que resucitó, todavía anduvo 40 días hablando del reino de Dios. Amén, hermanos. Y después que entre esos tiempos que el Señor resucitó, pues también les dio esa promesa. Y ustedes deben de quedarse en Jerusalén, no salgan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces así me seréis testigos. O sea que es importante que para poder ser testigo eficaz, es importante recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, hermano. Amén, hermanos. Porque, y hay un propósito. Yo siempre he dicho que no solamente es pedir el bautismo en el Espíritu Santo, es que Dios conoce nuestro corazón. Si queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Sabe realmente para qué el Señor da el bautismo del Espíritu Santo? Para predicar su palabra con eficacia, hermano. Amén, hermano. Cuando nosotros pedimos el bautismo del Espíritu Santo, es porque realmente queremos predicar el Evangelio. Es porque o estamos envueltos predicando el Evangelio y queremos que el Señor nos llene más, queremos predicar con más claridad y con unción y con convicción el Evangelio, y muchas veces con poder, pues debemos de pedir el bautismo Espíritu Santo, que es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, que Él nos daría el Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta gran comisión. Amén, hermano. Por eso es que si usted no le gusta predicar, no le gusta hacer nada, y usted dice, dame el bautismo Espíritu Santo, hermano, usted no lo va a poder recibir, porque es que Dios conoce el corazón de la persona. Si Dios nos da el bautismo Espíritu Santo es con un propósito, es para que nos involucremos, para que prediquemos el Evangelio, que es uno de los propósitos. Por eso dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. O sea que es importante que la persona que Dios va a usar para predicar el Evangelio
o que usted es consciente de que siente un llamado a la predicación del evangelio, usted debe de buscar el bautismo Espíritu Santo, hermano. Amén, hermano. Y usted ve que hoy lamentablemente es poco lo que hoy la iglesia es muy poca buscar llenarse del Espíritu Santo, buscar el bautismo del Espíritu Santo, hermano, pero realmente que uno debe de ponerle amor e interés para que el Señor lo llene. Amén, hermano. Porque que es una promesa de Dios para su pueblo, para sus discípulos, para su iglesia. Porque la iglesia es la encomendada a hacer la obra de la evangelización. Usted era pastor, ya casi el mundo entero está evangelizado, pero siempre habrá corazones, aunque no es necesario ir al África, ni es muchas veces necesario ir hasta allá, hasta Europa, allá a continentes, allá recónditos, no. A veces hay vecinos que no han oído la palabra, hermano, ¿verdad? A veces hay personas cercanas que no han oído la palabra, y muchas veces Dios pone esa carga en usted, pone esa carga en mí para que les hablemos de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que se necesita, hermano? Se necesita realmente tener amor por las almas, ¿verdad? Cuando hay amor por las almas, Dios da con libertad el bautismo Espíritu Santo. Cuando hay amor por las almas, Dios llena. Cuando hay amor, porque ¿qué es el propósito de la iglesia, hermano? El propósito de la iglesia no solamente es llenarse el conocimiento, pensar en uno mismo y ya, no. Dios nos llena, Dios nos capacita, Dios nos da sabiduría para entender la palabra con el fin de predicar el evangelio de Cristo. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo? Pues es una promesa. Pero Dios le dijo a ellos, le dio esa instrucción ahí en el versículo 3. Dice, y quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. Dice, y habiéndoles hablado acerca del reino de Dios, y les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea que después de que ellos, hermanos, Cristo es levantado en la ascensión, el Señor le dijo, después que yo me vaya, ustedes tienen que irse a Jerusalén y esperar ahí hasta que el Padre envíe la promesa, porque yo voy a rogar al Padre que Él envíe esa promesa. O sea que al momento que Cristo se va, hermano, desde ese momento ellos son conscientes que Jesús iba a hablar con el Padre para que enviara su promesa, y tenían que esperar esa promesa, hermano, juntos, reunidos, para recibir la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Amén. Y usted mira que el Señor le dice, no se muevan de allí, quédense allí, porque es que esa era una instrucción. Es que Jesucristo no iba, en ningún momento Él dejó que cada uno hiciera como bien se pudiera. No. El Señor dejó todo organizado. Dijo, después que yo me vaya, no se vayan a agarrar como locos, ir a predicar por ahí. No, esperen que yo los llene, que yo les dé la promesa, para que entonces así puedan desarrollar eficazmente la predicación y la continuidad de este ministerio que ya comencé. Porque el Señor comenzó este gran ministerio de la evangelización mundial, hermano. Amén. Siendo Él el mismo Cordero de Dios, Él fue el que comenzó a hablar del reino de Dios. Él fue el que comenzó esta obra formando 12 apóstoles y alcanzando y sanando y haciendo muchos milagros y maravillas. Pero no se quedaba todo ahí, hermano. Dios estaba capacitando a 12 hombres. ¿Para qué? Para que continuaran este gran labor, que hasta hoy Dios nos sigue capacitando para que nosotros sigamos predicándole a otros el evangelio de Cristo, hermano. Amén. Y es que esa es la regla, esa es la ley. Hermano, usted se convierte a Cristo, usted se lo gana, usted debe de ganarse a otro. Dios lo alcanzó a usted también debe de buscar la manera de alcanzar a otro. Y debemos de pedirle a Dios que nos dé amor por las almas perdidas, hermano. Que sintamos el amor por los perdidos. Porque es que esa es la base del evangelio. La base del evangelio no solamente es nosotros encerrarnos en una iglesia, hermano, y vivir el evangelio solamente viviéndolo. No, se trata de que también nosotros llevemos esta palabra a otros también. Que también otros sean alcanzados, que otros escuchen.
Es el verdadero propósito de la iglesia, hermano, ¿verdad? Pero muchas veces la iglesia pierde ese propósito y nos enrollamos en tantas cosas que nos olvidamos de llevar esta palabra, que es el verdadero propósito de la iglesia, llevar el evangelio a otros hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a todos, a su iglesia en general. Pero Dios le dio instrucciones, o sea que no los dejó desarmados, ni los dejó descapacitados. Humanamente no podemos hacer la obra de Dios, hermano. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo este gran labor de evangelización. Se necesita la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar la obra evangelística. Amén, hermanos. Y tenemos, y pues el Espíritu Santo también pondrá la carga en nuestros corazones, el amor por las almas perdidas, y pondrá el amor y el deseo para buscar ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Amén, hermano. Realmente que, mire, hermano, yo recuerdo que en el tiempo que yo estaba más joven, se interesaba mucho la gente en buscar el Espíritu Santo, hermano. Se interesaba en los retiros, en las oraciones regulares de cada semana en la iglesia. Usted nunca dejaba de escuchar algún clamor de algún corazón: lléname con el Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo. Eso era algo que usted lo oía en todos los cultos, hermano. Pero lamentablemente eso ha ido careciendo, y a la medida que Cristo venga va a ir careciendo más, aunque siempre habrá personas que estén buscando y deseando cada día ser llenos del Señor. ¿Por qué? Porque sienten el amor por las almas, sienten la carga de la obra de Dios. Pero antes no faltaba en la iglesia, en el culto, no faltaba en el altar un clamor de algún hermano, de alguna hermana, de algún joven que siempre estuviera: Señor, lléname con el Espíritu Santo, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y uno miraba consecuentemente personas siendo bautizadas en los cultos con el Espíritu Santo. Miraba uno en los retiros consecuentemente personas siendo bautizadas, hermanos siendo bautizados con el Espíritu Santo. Hermano, en los cultos de oración, personas hablando lenguas. Hermano, un mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había un deseo. Porque se sentía el amor por las almas perdidas y había un deseo. ¿Un deseo de qué? De recibir el Espíritu Santo. Pero hoy no, hermano. Hoy, hermano, Dios tiene esa promesa detenida, no porque no la tenga detenida, sino porque nadie la pide. Eso es triste, hermano. Porque a veces pensamos que ya se predicó el evangelio. No, hermano, aunque otros no quieran, usted persista en buscar cada día la presencia de Dios en su vida. No deje de hacer la obra de Dios, porque ese es deber de toda la iglesia. No es deber solamente de algunos predicar el evangelio, es deber de toda la iglesia. Amén, hermano. Y entonces vemos, hermano, que el Señor les dio instrucciones. El Señor les dijo: mire, yo no los voy a dejar solo, esperen en Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos de poder. O sea que la obediencia de los discípulos al mandato de Jesús era de esperar hasta recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Imagínense, hoy en día algunos no le están pidiéndole a Dios bautismo Espíritu Santo, se cansan de pedirlo. Pero ¿sabe por qué se cansan? Porque nunca se ven involucrados nunca se ven involucrados en el evangelismo, nunca se ven involucrados en las cosas de la iglesia, en la oración, nunca se ven involucrados por eso es que dejan de persistir, buscar ser llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿No? Porque alguien que está tratando cada día de estar dentro de ese ambiente no se cansará de pedirle a Dios. Amén. Y Señor, dame amor por las almas. Señor, dame amor por los perdidos. Señor, ayúdame a ser un buen servidor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, manténme buscando. Y ahí está usted persistiendo, clamando. Señor, lléname. Señor, bautízame. Y no es que vamos a desesperarnos tampoco, porque a veces hay personas que le entra la frustración, porque no han sido bautizados con el Espíritu Santo y se frustran. Es que usted no va a mandar a Dios cuándo bautizarlo. Es Dios quien bautiza. Es Jesús el que da el Espíritu Santo a quien Él quiere. Y también depende de la intención de nuestro corazón, hermano.
Pero ¿cómo usted va a decir, Señor, lléname del Espíritu Santo? Y usted nunca se ve evangelizando, hermano. Nunca se le ve a usted clamando por las almas perdidas. Solamente se ve como el asadón para usted, para usted, para usted, para usted, para usted. Siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, en la misma situación su alma. ¿Cómo Dios le va a llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo, Señor, bautiza? Ni evangelizar quiere decir. ¿Ah? Si ni a veces fiel a las cosas básicas del Señor, de nuestro servicio personal, lo somos. ¿Cómo el Señor nos va a llamar a la obra? ¿Cómo el Señor nos va a llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios, hermano, si no hay un interés? Y por eso usted puede estar clamando mucho tiempo que el Señor le dé, pero si no hay interés, Dios no ve realmente, porque el bautismo del Espíritu Santo no es para competir con nadie. No es decir, yo hablo más lenguas que aquel, yo profetizo más que aquel. No. Hermano, y por eso es que usted ve que no solamente en esa área ha decaído la iglesia, generalmente en todas partes, sino que aún hasta en los dones. ¿Por qué no hay manifestación de los dones hoy? Porque la iglesia no busca el Espíritu Santo, hermano. Porque a veces estamos entregados, enfocados en otra cosa, en el trabajo, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras condiciones, hermano, que nos olvidamos de lo que es importante. Y por eso muchas veces, hermano, no hay manifestación de los dones. No hay en nosotros, hermano, ese mover de Dios en nuestra vida. A veces ni podemos ni alabar a Dios con decirle todo, hermano. No podemos concentrarnos. Mire, porque cuando uno alaba a Dios, uno debe de aprender a cerrar sus ojos y adorar a Dios, ¿verdad? Si usted no tiene ningún cargo de ujier, no tiene que andar allá viendo a ver qué hace falta, hermano, su deber es tener sus ojos cerrados en la adoración y entregarse a Dios. Aquí no hay ningún ladrón para que usted tenga miedo que le van a robar su bolsa Louis Vuitton, o toda esa. No, aquí no hay ningún ladrón. Aquí usted puede cerrar con libertad sus ojos. En otras iglesias lo puede haber. Recuerdo que había un muchacho allá en una iglesia que cuando se entregaban a alabar a Dios, él se ponía a sacar el dinero a una hermana, le robó dinero y nos dimos cuenta que le había robado dinero a una hermana y lo descubrieron. Yo creo que algunos hermanos se acuerdan de eso. Como 2 casos pasó así. Pero gracias a Dios aquí no hay ningún ladrón, hermano. Aquí todos somos cristianos. Usted tiene la libertad de cerrar sus ojos y entregarse a adorar a Dios. Amén, aprendamos a entregarnos a alabar a Dios. Si no hay nada que usted le impida, hermano, entréguese a alabar a Dios. Amén. Esos muchachos póngalos a hacer del baño ahí antes de venirse a la iglesia, hermano, para que no salga al baño cada rato que parece que anda uno a veces enfermito, hermano. Y a veces no lo anda uno, pero sale uno y sale. No, pero es que a veces, hermano, es la tanta fuera de comunión que a veces estamos. Pero ¿sabe una cosa? Una de las cosas más importantes es que hoy muy poco buscamos llenarnos del Señor, hermano, del Espíritu Santo. Y no es que, hay un teólogo que decía que la doctrina del Espíritu Santo hoy en día está llegando casi a ser una doctrina olvidada por la iglesia, cuando no debe ser así, hermano. La iglesia debe de buscar llenarse del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces vemos, hermano, que Cristo les dio instrucciones. Desde anticipadamente el Señor les habló que les daría, que Él iba a rogar al Padre para que enviara esa promesa, donde leyó nuestro hermano Wenceslao, donde dice, antes de Él ascender al cielo, Jesús dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto. O sea, vendría una investidura de poder sobre el creyente. Amén. Estoy ahí ya en el punto número 1, hermano, la promesa del Espíritu Santo. Más que estoy yéndome así para alcanzar a abarcar lo que más que podamos. Entonces, vemos que, hermano, el Señor anticipadamente les habló. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, Hechos 1:4 al 5, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. O sea que ya estaban conscientes ellos que deberían de ¿qué? De esperar. Y a ellos les restaba ser obedientes, hermano. Ser obedientes y esperar. Y qué bonito que muchos de los discípulos, 120, hermano, estuvieron obedientemente esperando. Hermano, tal vez se tardaba la promesa,
Tal vez se tardó, pero dice que estaban unánimes juntos, estaban orando. Estaba María y sus hijos, los hermanos de Jesús también involucrados ahí en esa reunión, en aquel segundo piso, que era un aposento, en el día de la fiesta, hermano, de los tabernáculos. Pero ¿saben una cosa, hermano? Ahí ellos estaban en espera, ahí estaban orando, ahí estaban en comunión, ahí estaban leyendo la palabra de Dios, bueno, recordando, trayendo en memoria con los apóstoles las cosas que habían pasado. O sea que estaban en comunión, pero estaban obedeciendo a la instrucción, esperando que viniera el Espíritu Santo, que era quien los capacitaría para de ahí en adelante comenzar, hermano, a desarrollar la gran encomienda de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Pero se requiere obediencia. La obediencia de los discípulos era muy importante. ¿Usted cree que puede ser que alguno se desesperó? No hubo más que alguno se debe haber desesperado y dijo, no, yo me voy para mi casa. Cristo vive, hermano. Usted sabe bien que siempre hay dedos irreverentes así, hermano. No, mejor me voy para mi casa. Pero no, ¿qué es lo que pasa? No, ellos se mantuvieron ahí. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, verso 14. Dice, todos estos perseveraban ¿en qué? Unánimes, ¿en qué, hermano? Oración y ruego. O sea que no estaban nomás platicando ahí en el aposento. No, estaban metidos. Estaban buscando, Señor, envía tu promesa. O sea que había un amor por esperar la promesa. Qué bonito fuera que un día Dios tocara nuestros corazones también y que nos pusiera esa perseverancia. Decir, hoy vamos a clamarle a Dios y hasta que Dios no nos llene, y hasta que Dios no nos toque, y hasta que Dios no nos levante, hasta que Dios, porque Él ha prometido que estaría con nosotros, y nos basamos en la palabra y nos agarramos de ahí y nos metemos a buscar con esa desesperación y con ese deseo. Mire, hermano, yo le aseguro que la presencia de Dios se manifiesta. De que se hace manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención del corazón de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos sentido su presencia? A veces a solas. No sé si alguna vez te has sentido la presencia de Dios a veces a solas, hermano. Hemos sentido cuando el poder de Dios desciende sobre uno en oración. Y uno siente aquel quebranto y aquella lloradera, y el corazón se le hace como, siente que el corazón se lo aprietan y entra un gozo inefable a su alma. Porque, hermano, cuando la presencia de Dios llega, le entra un gozo tremendo. No sé si usted ha sentido un gozo, pero de esos gozos de alegría regocijante en su corazón. Ha habido momentos en que uno está alabando a Dios. A mí me ha tocado momentos en que estoy alabando a Dios y he sentido una gran alegría, un gran gozo dentro de mí. Y yo sé que es el Espíritu Santo en mi vida. Sé que es la presencia de Dios y que le dan ganas a ustedes de saltar, de danzar. Siente de parte del Espíritu Santo hablar lenguas. Y habla lenguas, hermano. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo tratando, porque hay un deseo en el alma de sentir, de recibir. Amén. Pero mire, dice que ellos estaban todos perseverando unánimes. O sea que ahí no había inconformidades ni diferencias. Que hoy estaban bien, mañana estaban mal, o que hoy decían una cosa, mañana decían otra. Eso no existía entre el pueblo de Dios, hermano. Todos estaban unánimes. Perseveraban unánimes. Y cuando habla de unánimes, habla de uno. Estaban en un solo pensamiento. Nadie estaba pensando una cosa, otros otra. No, estaban en un mismo deseo: esperar la promesa. Esperar la promesa. Esperar, hermano, ese evento que cómo iba a suceder no lo sabían ellos. Pero después vemos el desenlace, cómo fue que sucedió aquella gran y poderosa y gloriosa manifestación, que se oyó un estruendo en los cielos, hermano. ¿Se imagina usted aquel trueno en los cielos, hermano? Eso reventó los cielos, que todo el mundo lo oyó. Principalmente los discípulos que estaban conectados con el Señor, estaban metidos en lo espiritual. Sintieron cuando aquello reventó en los cielos. Y de repente, como cuando va a llover, hermano, que usted no sé, a usted le ha tocado pasar momentos que el clima está sereno,
Que de repente de la nada se viene un viento y un sacudión y los árboles que estaban tan quietos se empiezan a sacudir. Y luego de repente se viene un aguacerazo y se quita así de repente. ¿Cuántos han sufrido en algún momento un caso así? Yo lo he visto muchas veces, hermano. Que de repente usted ve todo quieto, de repente se viene un vientazo y de repente cae un chorro de agua y después ya, se acabó aquella revolución. Pero aquello fue un tronar en los cielos, hermano, y de repente se viene un viento recio que soplaba. Bueno, fue una manifestación poderosa que se derramó en el aposento alto. Imagínense, los hermanos estaban orando, clamando. Dice que mientras ellos allí estaban orando, clamando, unánimes, el Espíritu Santo se manifestó, hermano. La promesa del Padre llegó como Jesús lo había dicho. Llegó la promesa en su momento, en el momento de Dios. Y empezó a repartir, hermano, fuego sobre ellos, lenguas repartidas. Dice que se asentaba el fuego sobre su cabeza de los discípulos. Era una manifestación gloriosa, visible ante toda la nación, hermano. Que pudieron ver cómo literalmente los hermanos glorificaban a Dios en sus lenguas de aquellos judíos que tal vez eran judíos, pero que no eran ahí de la nación judía. Eso fue algo increíble, aquella manifestación, aquel derramamiento que fue el comienzo, hermano, del gran labor de la iglesia. Ahí fue que nació, bueno, la iglesia ahí fue que nació en poder y en espiritualidad. Amén. Ahí es que nace ese mover de la iglesia. Ahí es que el Espíritu Santo desciende para quedarse con la iglesia. Porque el Señor dijo que enviará a su Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días, sin excepción. Todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, para todo aquel que anhela el Espíritu Santo hoy está aquí con nosotros. Usted no lo puede ver porque Él es Espíritu. Pero yo le voy a decir algo increíble. Se puede sentir. Se puede sentir y se puede sentir sus caricias, se puede sentir su consolación, se puede sentir su fuego, se puede sentir su llanura cuando nosotros deseamos recibirlo, hermano. Y deseamos sentirlos. Y estamos con el corazón preparado para que Él nos ministre. Porque también el Espíritu Santo lo constrictamos, lo alejamos de nosotros cuando somos infieles, cuando no somos fieles con Dios, cuando a veces cometemos pecados deliberadamente, alejamos al Espíritu Santo de nosotros, pero el Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Y mire que la obediencia de los discípulos, hermano, vamos a decir que era un punto clave para recibir la promesa. Yo le digo, quédense ahí hasta que reciban. O sea que la clave para recibir era ¿qué? La obediencia. La obediencia era un punto clave, porque Dios honra, hermano, siempre a los que obedecen. La obediencia fue la clave para recibir la promesa, pues Dios honra a los que siguen su dirección, incluso cuando no lo entienden todo. Y eso es una gran realidad, hermano. Yo le dije hace un momento, ¿usted cree que más que alguno ahí, tal vez no fue contado con aquellos, pero tal vez más que alguno por ahí se desesperó y se fue, hermano? Se desesperó, ha dicho, no, pues aquí no cae nada, no llega nada, me voy a ir a la casa a descansar un rato y después vuelvo. Es que hay cosas que no hay, que son para otro día, hermano. Hay cosas que Dios nos dice, espere ahí y ahí quédese. Hay cosas que Dios nos dice, es tiempo y quédese fiel que es tiempo y ya. Y ahí se quedaron a esperar, tal vez con hambre, tal vez pero eso sí, estaban orando, porque me creo que cuando uno se pone a orar y a ayunar y a buscar a Dios, ni tiempo tiene para andar comiendo, hermano, porque ni hambre le da. O que le suelta es un hambre de Dios dentro de usted. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces por dejar de buscar, por eso es que ya no hay hambre en nosotros, no hay interés por el Espíritu Santo. Hoy nos aburre orar, nos aburre releer la Biblia, nos aburre buscar a Dios. Se nos es una carga ir a evangelizar, hermano. Por eso a veces no todos se involucran en la evangelización. Y por eso es que a veces andamos con tantas chinches pegadas encima, hermano. Con tantas musarañas en la cabeza, con tantas cucarachas encima de uno. ¿Sabe por qué? Porque a veces no estamos envueltos en lo que debemos estar. Y el diablo, somos vasos, pero para que el diablo nos llene de basura, hermano. Y en vez de esperar que el Señor nos llene, nos estamos llenando de tanta basura, de tantas cosas, de tanta malicia, tantas ideas, tantas cosas que no sirven. Y en vez de ir para adelante, vamos para atrás.
Pero si la iglesia se dispusiera a clamarle a Dios, si la iglesia viniera no a dormirse al altar, hermano, si la iglesia sacara tiempo para orar, tiempo para buscar a Dios, si la iglesia sacara tiempo para estudiar la palabra, hermano, la iglesia fuera otra. Pero ¿por qué hoy la iglesia ha caído en un estado así, hermano, de inconformidad? No todos, pero siempre hay parte de la iglesia que está inconforme, en un estado de inconformidad. ¿Por qué? Porque han dejado de buscar, porque no ponen interés en las cosas. Y yo siempre he dicho algo, que vaso que Dios no llena, lo llena el diablo, hermano. ¿No? Si usted no se deja llenar por el Señor, va a venir el diablo y lo va a llenar de otra cosa. ¿No? Amén, hermano. Tenga cuidado, pues, el diablo anda suelto. El diablo no perdona, el diablo lo llena a uno de tanta locura, hermano. De tantas ideas en su mente, en su cabeza. No permita que el diablo le mine su cabeza. Llénela de la palabra, llénela de Dios. Amén, hermano. Vea con visión la obra de Dios. Vea con visión las cosas. Busque de Dios. Hay que buscar. Antes nos gustaba mucho orar. Antes nos gustaba en las madrugadas levantarnos. Antes nos gustaba ayunar. Teníamos días destinados para el ayuno. ¿Y qué ha pasado hoy? Hoy ya no se ayuna, hermano. Hoy el cristiano ya no ayuna, ya no busca de Dios. ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo se derrame, hermano? ¿Cómo quiere que el Espíritu Santo lo llene? Nada porque usted dice lléname. Vacío y sin ningún interés real por el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo? ¿O cómo queremos que Dios nos llame a la obra de Dios? ¿Cómo quiere que Dios lo lleve a otro país, a otro lugar, a llevar el evangelio? Si no hay amor por las almas, no hay ni amor para uno mismo, hermano. ¿Usted va a creer? ¿Cómo queremos recibir la promesa del Padre? ¿Cómo Dios nos va a dar? Que Dios, oiga lo que le voy a decir, Dios es tan grande que Él está dispuesto a dárnoslo, hermano. Pero tiene que haber deseo, tiene que haber interés. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, hermano, la iglesia hoy ha dejado de estar orando, buscando, que es la base. Ya hoy ya no se tiene amor por las almas. Hoy en día la gente está enredada en sus afanes, en su diario vivir, en sus ideas mentales, hermano, viviendo de su pasado, viviendo de cosas viejas, viéndole a todo errores, viéndole a su vida misma todo mal, viéndole a todo le ve mal en la vida. Nada está bien, nada está bien. Señor, tenga misericordia, hermano. Realmente que la iglesia necesita reconciliarse con Dios, hermano. Necesitamos renovar nuestros votos con Dios y pedirle a Dios que reconecte nuestro corazón con el Espíritu Santo, hermano. Porque usted no era así antes. La iglesia no era así antes. Nosotros no éramos así antes. Pero ¿qué ha pasado? La falta de buscar. El tiempo nos está queriendo acabar, hermano, y nos está queriendo consumir. Porque también a la medida que Cristo viene, esto se van a poner las cosas peor. Y aquel que no disponga su corazón a llenarse, se va a vaciar totalmente, hermano. Amén, que el Señor tenga misericordia. Y mire que los discípulos supieron que obedecer. La obediencia fue la clave de recibir. Esperen ahí hasta que reciban. Porque la obediencia y nuestra fe, hermano, siempre pues es la dependencia que tenemos de parte de Dios. Llevar a cabo la obra evangelística no es algo fácil. No es algo fácil, hermano. Entonces se necesitaba. Mire que hace poco yo vi, hermano, un gran misionero que acaba de morir hace poco. Creo que fue Rómulo Vergara, un misionero del África, que yo me quedo asombrado. Muchas veces escuché sus predicaciones de él y me quedé asombrado. Una vez escuché un testimonio de él. Dice él que él cuando fue al África, hermano, cuando Dios lo llevó al África, dice que él estuvo 6 meses comiéndose una sardina todos los días, sin nadie que lo conociera, sin gente a su alrededor, en una tremenda soledad. Una tremenda soledad. Se fue al África guiado, dirigido por el Señor, con ese llamado que Dios le había hecho al África. Estuvo 6 meses allá, dice, yo lloraba. Y mi esposa estaba pues allá en su país donde él era natal. Estaba casado, pero se había ido solo en esa ocasión a hacer la obra misionera, hermano. Y sabe una cosa, y dice que a veces sentía hasta que se volvía loco, porque dice que una ocasión se paró y dijo, ¿sabe qué? Voy a ir a recibir a mi esposa al aeropuerto, viene para acá. Y dice que se vistió en la mañana, se preparó, se levantó, fue al aeropuerto, y cuando llegó ahí a la entrada del aeropuerto, dice que dijo, no, si mi esposa no viene para acá.
O sea, dice, la soledad lo estaba matando. Pero hermano, ahora ese hombre, bueno, que ya está en la presencia de Dios, este siervo de Dios, pero dejó muchas obras levantadas, muchos obreros fueron levantados. Dios lo usó de una forma poderosa allá en el África, él y a su hermano todavía está vivo. Pero ¿saben una cosa? Yo meditaba, hermano, y me daba mucha tristeza y mucho dolor, porque digo yo, todos esos hombres de Dios se están yendo, hermano. Y yo le comentaba a un hermano y le digo, y no se ve un relevo realmente. No se ve que detrás de esos hombres de Dios venga quedando un relevo, hermano. Y eso es triste, hermano. Por eso es que la iglesia tiene que despertar, ver que Dios está dispuesto a llenarnos, está dispuesto a usarnos. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿De qué nos estamos llenando? Dios nos ha dado una promesa, darnos su Espíritu Santo. Pero ¿de qué nos estamos llenando? ¿Cómo estamos viviendo la vida nosotros? Dios llama a su pueblo a esperar su presencia con obediencia. Dios llama a su pueblo, hermano, y Dios está dispuesto a darnos respuesta rápida, hermano, y derramar su Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero hay que esperar, hay que orar, hay que obedecer. Dios está dispuesto a darlo. ¿Usted cree que Dios está dispuesto a darlo, hermano? Es una promesa de parte de Dios para la iglesia. Dios está dispuesto a darlo, pero la iglesia debe de esperar en obediencia, debe estar buscando. Porque no podemos, hermano, tirarnos al olvido. No podemos quedarnos como estamos. No, Cristo viene pronto. Dios nos va a demandar de tantas almas que se pierden. Dios nos va a pedir cuenta de tantas vidas que se pierden. Y aunque mucha iglesia está enredado en muchos quehaceres y en muchos entretenimientos, yo sé que siempre hay un remanente fiel que tiene su oído afinado para escuchar la voz del Espíritu Santo, hermano. Sí lo hay. Pero vemos, hermano, que Dios que prometió una promesa a sus discípulos, y en su momento, ¿qué fue lo que pasó? En su momento llegó la promesa, porque era una promesa de parte de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermano? Y vemos que esas fueron las instrucciones que vamos a decir que les dio el Señor, ¿verdad? Era la continuación de la obra que se continuaría. Ahí en el punto número, ahí en el B, 1B, dice la promesa del Padre. O sea que las palabras de Jesús fue que se tenían que mantener esperando para poder recibir la promesa. Amén. Aunque vemos que los apóstoles empezaron a preguntar cosas que no deberían de preguntar. ¿Cuándo será el tiempo, Señor, que tú restaurarás a Israel? Pues le dice, a ustedes no les toca saber las sazones y los tiempos, que solamente el Padre tiene en su sola potestad. Ustedes lo que deben estar preocupados es en esperar la promesa del Padre. La promesa del Padre. Y por eso usted mira ahí en el punto 2, el punto B, número 2B, dice el poder para evangelización. Y está basado en un texto muy conocido, en el 1.8. Vamos a leer el 1.8 a ver qué dice. Dice Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que vemos que el Señor aquí da una promesa y dice, recibiréis poder. Amén. Entonces vemos, hermano, y ese poder no era un poder legislativo. Ese era el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Sería dado el poder del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Entonces Jesús promete el poder del Espíritu Santo descender sobre sus discípulos, hermano, no solo para hacer milagros, sino principalmente para ser testigos de su nombre. Porque es que no hay, yo le vuelvo a decir, no hay otra razón más importante por el cual recibimos el bautismo en Espíritu Santo, sino para ser testigos de su nombre, hermano. Amén. El bautismo en Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas, para profetizar, para alguna otra cosa que es importante. Principalmente el bautismo en Espíritu Santo se pide para poder dar testimonio con eficacia a los inconversos, al mundo entero, hermano. Amén, hermano. Entonces, por eso usted ve que cuando la iglesia comenzó, usted ve en qué se enfocaban mucho los apóstoles, hermano, en eso.
¿Qué hicieron con los samaritanos que se convirtieron? Después de haberlos bautizado, ¿qué hicieron con ellos? A ver, alguien que ha leído esa parte, ¿qué hicieron con ellos? Mandaron a los apóstoles, mandaron a Pedro. ¿Para qué? Para que fueran a imponer la mano, porque ya había comenzado una revolución y había venido una gran persecución, porque la persecución era el detonante para esparcir a la iglesia. Hermano, y esa persecución hizo que se explotara Jerusalén para que salieran para diferentes lugares a los alrededores obreros, salieran los discípulos a predicar. Entre tantos, pues ahí fue Felipe, Esteban, que lo vemos como el primer mártir de la iglesia. Felipe también, que era un diácono lleno del Espíritu Santo, porque todos ellos tenían esa cualidad, eran llenos del Espíritu Santo. Hermano, sale a predicar. Él llegó a Samaria a predicar el evangelio. El Espíritu Santo lo lleva allá, predicando el evangelio. Y después que se habían convertido, ahora llega un informe a la iglesia en Jerusalén. ¿Sabe qué? Mire, en Samaria están recibiendo el bautismo del Espíritu, están recibiendo al Señor. En Samaria la gente se está convirtiendo. Entonces hay que confirmar la fe de los hermanos. Hay que ir a poner la mano sobre ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Era no pensaban otra cosa más que eso, hermano. Y llegaban los apóstoles y dice que imponiendo la mano sobre los hermanos recibían el bautismo en Espíritu Santo sin tanto impedimento, hermano. Porque es que había una gran hambre, era un nacimiento de la iglesia del Señor. Entonces venían, ponían la mano sobre los hermanos y los hermanos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y esos hermanos llenos del Espíritu Santo empezaban a predicarle a otros también. Amén, hermano. Pero usted ve que la iglesia apostólica se enfocó mucho en ¿qué? En el mover del Espíritu Santo. Se dedicaron mucho que cuando oraban, dice la Biblia, el templo temblaba. Cuando ellos pedían respaldo y refugio, la presencia de Dios se derramaba. Imaginen en esa oración cuando el templo tembló, que dijeron: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, síguele abriendo puertas a tus siervos para que de nuevo prediquemos tu palabra. O sea que usted ve que estaba enfocado en ¿qué? En el mover del Espíritu Santo y en la evangelización. Algo que lamentablemente hoy se ha perdido, hermano. Hoy no hay mover del Espíritu Santo y hoy hay muy poca evangelización. Algo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Y tenemos que, realmente estas clases nos invitan y nos exhortan para que nosotros nos reactivemos, reaccionemos. Hermano, no podemos estar por estar nomás. Amén, hermano. Y no hay edad. Usted puede decir: yo ya estoy de mucha edad como para andar predicando. No, hermano, para predicar el evangelio no hay edad. Usted puede ser un anciano, puede ser un jovencito, hermano, y usted puede ir a llevarle la palabra a alguien. Amén, hermano. Y usted mirará. Yo le voy a decir algo, hermano. Recuerdo que mi pastor allá nos decía él, cuando miraba a alguno por ahí medio descuidado, medio flojón, ¿sabe qué hacía él? Agarraba un puño de tratados y le decía: tenga, vais a evangelizar. Y lo mandaba a evangelizar, hermano. Hermano, y cuando ese hombre regresaba para atrás, ¿sabe cómo llegaba? Llegaba contento, hermano. Llegaba animado. Decía: no le prediqué a tanto, se convirtieron. No le prediqué a... Hermano, llegaba con otra mentalidad. ¿Por qué será que eso cambiaba cambiaba el ánimo de la persona, del hermano? Bueno, hermano, porque es que es el deleite de la iglesia predicar el evangelio. Y por eso es que había una gran pasión. Yo le digo, yo todavía he vivido momentos, hermano, en mi vida, y recuerdo que cuando yo era bastante joven, o recién convertido, hermano, eso se promovía mucho, se oraba por la gente, había un clamor por el llenarse del Espíritu Santo, había una búsqueda, hermano, los jóvenes les gustaba evangelizar, había un movimiento evangelístico, un mover de Dios, que mira, era poco que el Señor no se derramara en un culto. Era poco más que una emoción, era un fuego que se encendía sobre la iglesia. Es que a veces la iglesia pierde su enfoque, hermano. Y ese es el gran peligro de hoy, de estos tiempos. Amén. Porque no está bien que solo uno o dos tengan ese sentir. Es necesario que todos sintamos esa carga.
Amén, hermano. Usted que no, que tal vez no tiene ninguna razón, ningún impedimento para ir a evangelizar, para hacer la obra de Dios, ¿qué le impide a usted hacer la obra de Dios? ¿Qué respuesta usted le va a dar a Dios? ¿No? Cuando Dios le diga, a ver, dame cuentas de tu mayordomía. ¿Qué cuenta le va a decir usted? Tuviste tiempo para irte a evangelizar, tuviste tiempo para buscar, tuviste tiempo para hacer muchas cosas dentro de mi labor, de mi trabajo, de mi viña. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entrégame cuenta de tu mayordomía. No, señores, que los talentos que me diste los fui a enterrar. Y muchos lo dicen, tuve miedo y los escondí, Señor. Y yo creo que hoy, ahora va a haber muchas excusas. No, es que trabajé demasiado, Señor, y es cansadísimo. Que el trabajo está matando a mucha gente, hermano. Yo no sé qué le está pasando hoy a la gente que en vez de ir para adelante van para atrás, hermano. Que ven su decadencia espiritual y no reaccionan, hermano. No sé, realmente no sé qué está sucediendo hoy en día. Oye, pero si yo siento que yo voy para atrás, yo me reactivo, hermano. Me tengo que reaccionar, que mi vida espiritual se me está apagando, que la lámpara se me está apagando. Tengo que reaccionar. Pero ¿saben una cosa? Lamentablemente es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo. Pero ¿saben una cosa? Tarde o que temprano te entregaremos cuenta a Dios de nuestra mayordomía, de lo que estamos haciendo para el Señor. Aquí no se trata de que vamos a culpar a fulano, que vamos a culpar a sutano, no. Aquí Dios te va a pedir cuenta a ti de tu mayordomía, de tu servicio, de tu entrega, de tu búsqueda y de lo que estás haciendo por la obra de Dios. Que así como otro se encargó de hablarte del Señor, tú no te encargas de hablarle a otro de Cristo. Tú no te encargas de hablarle a otro del Evangelio, de animar a otro, de consolar a otro, de ayudar a otro. Algunos definitivamente no quieren, pero eso no debe desalentarnos, hermano. Porque cuando uno va a llevar la palabra o está ahí, a veces en la misma iglesia hay gente que no quiere arrancar y por más que usted le mete ahí gasolina al motor, no arranca, hermano. Está ahogado el motor. Ahogado y abogado y abogado, y por más que le da el jalón, como cuando uno quiere prender el motor, ran y ran nomás. Pero no, el deber de uno es llevar a cabo esta palabra, desarrollar, hermano, esperar que Dios, interesarnos en llenarnos del Espíritu Santo. Es importante, hermano. Lamentablemente hoy la iglesia ha perdido mucha fuerza por esa razón, porque ha dejado de buscar, ha dejado de buscar, ha dejado de buscar. Hermano, la promesa de Dios. Hoy en día es poco nuestra oración por buscar ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, queremos teología así, queremos enseñanza así, queremos todo así, pero nos condenamos más al escuchar, al aprender, nos condenamos más si no ponemos por obra lo que Dios nos habla, si no ponemos por obra lo que el Señor nos dice. Amén, hermano. Necesitamos buscar la manera de que cada día nuestra obediencia sea permanente, sea constante. Gloria al nombre del Señor. El Señor dijo que derramaría, dice, vendrá poder sobre ustedes cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que la promesa se cumple en Hechos capítulo 2. Todo lo que el Señor había venido diciendo en Lucas, hermano, y en los otros evangelios que también quedó escrito, se viene a cumplir en el libro de capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén. Cuando ellos el día de Pentecostés reciben aquella promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues tiene propósitos en la vida del creyente. Le voy a nombrar algunos propósitos. El Espíritu Santo viene para ser compañero y para ser consolador. En momentos de dificultad también. Amén. Viene a ser guía espiritual. Viene a darnos dirección. A ver, y muchas veces dirección hasta sobrenatural, como fue el caso de Felipe. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Felipe, hermano? Al eunuco. Y usted ve pero ¿qué hizo? Dice que lo arrebataba. O sea que le daba una dirección casi de que él mismo lo arrebataba. Vamos a decirlo en palabras más así, más entendibles para algunos. Lo teletransportaba, hermano. Algo increíble, pero el Espíritu Santo lo movía. Pues que la vida de Felipe estaba completamente guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le decía, vas a ir a predicarle a este hombre y lo vas a ver que está leyendo el libro del profeta Isaías, explícale, enséñale.
Hermano, y mire que cómo se desarrollaba esa grande obra del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. O sea que aquí habla de una visión expansiva. Una visión expansiva, porque es que la obra de Cristo, Cristo les mostró por medio de estas palabras que la obra de Cristo no se iba a quedar encerrada en Jerusalén. Lamentablemente los judíos convertidos y aún hasta los apóstoles llegaron casi a caer en ese pensamiento que solo la promesa era para ellos, que solo la buena nueva era para ellos. Pero cuando Cristo viene y le dice que me seréis testigos, aquí el Señor les habla de una visión amplia, de una visión global, y les dice en Jerusalén, o sea, en el entorno inmediato a su alrededor, en tu casa, en tu ciudad, en Jerusalén. Y después le dice, ¿en dónde? Judea y Samaria, o sea, tu nación y las personas distintas que hay a tus alrededores, ya otros pueblos más distantes a tu círculo. Y después le habla pues de una visión ya más global y hasta lo último de la tierra. O sea que le dijo, ustedes van a ser encargados de llevar esta palabra hasta los confines de la tierra. Israel no lo entendió. Israel pensó que solo era para los israelitas, pero no, por eso es que Dios tuvo que levantar a aquel gran hombre de Dios llamado Pablo, un misionero, un apóstol de los gentiles. Ese sí fue verdaderamente un apóstol, hermano, no como los de ahora. Apóstoles de agua dulce hoy, de título comprado, hermano. Así como hay pastores de título comprado, también hay, hermano, apóstoles de título comprado, profetas de título comprado, hermano. Ahora, yo me sorprendí ahora, hace poco que miré, hermano, por allí que hay hasta escuela de profetas y los enseñan a soplar y hacer caer a la gente. Sóplele así, de ladito. No le sople directo porque la va a ahogar con el aliento. No, sople de ladito. Y ahí va la gente, hermano. Vamos a decir que toda tonta, hermano, ¡pah! Y se caen ahí. Y uno dice, Dios mío, ¿dónde la gente está suplantando un verdadero mover de Dios? Por algo que no existe, hermano. Por algo que es diabólico. Que nosotros no podemos malinterpretar o querer, hermano, querer imitar al Espíritu Santo. No se puede. Eso es una blasfemia contra Dios, hermano. Eso es una abominación ante Dios lo que hoy se mira. Usted ve un montón de profetas, hermano, que andan profetizando profecías estándar. Así te dice Jehová. Tú que estás ahí triste. ¿Quién no está triste en la iglesia, hermano? Tú que estás pasando una tremenda prueba. ¿Quién no está pasando prueba? Levanta aquí la mano el que no esté pasando prueba, hermano. Todos. Ese soy yo, el Señor me está hablando. Ya se aprendieron a profetizar profecías estándar, hermano. Pero no, mire, se levantó Pablo. Y Pablo entendió, aunque nuevo, vamos a decirlo que aunque nuevo, entendió la visión. Y Pablo dijo, no solamente aquí, salimos a predicar. Dios le dijo, yo te voy a hacer entender lo que es necesario padecer por mi nombre. Y tú vas a ir a reyes, vas a ir a gente grande, vas a ir a otros pueblos. Y aquel pueblo que no era mi pueblo, lo vas a alcanzar. Y ustedes ven la obra del apóstol Pablo, una obra grandiosa, una obra de ampliación de visión. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que el evangelio era para todos, hermano. Amén, hermano. No solo era para los guatemaltecos ni para los hondureños. No, esto es para todos. Para todos el evangelio. No hay persona que no esté digna de recibir la palabra. Si ella no es digna, si él no se siente digno para recibirlo, quiere seguir en su pecado, pues ya es cosa de la persona. Pero todas las personas son dignas de recibir el evangelio de Cristo. Y yo le digo, hermano, y para hacerlo, para llevar a cabo esta encomienda, Dios nos ha preparado a usted y a mí. Usted debe de sentir la carga por las almas perdidas. Usted debe sentir el amor por los perdidos. Pero para que sienta el amor por los perdidos, primero debe sentir el amor por usted mismo. Para levantarse. Para dejar de estar así como uno muchas veces está, hermano, cargado de tantas ideas, cargado de tantas cosas muchas veces. ¿Por qué? Porque uno no está conectado con Dios. Conéctese con Dios. Enchúmflese en el conector de Dios en su vida. Enchúmflese con el Espíritu Santo. Usted mirará que las cosas cambian, las cosas mejoran.
Hay que estar unidos en un solo pensamiento. No hay que estar pensando unos una cosa, otros otra cosa. No, hay que estar con un mismo propósito de buscar a Dios, de meternos con Dios, de buscar hacer la obra de Dios, de llevar a cabo la obra de Dios adelante. Y cuando el Señor nos permita desarrollar y apoyar el evangelismo cuando nos sea posible, ir a predicar cuando nos sea posible, rogarle a Dios en oración en el altar que nos llene de su presencia, que nos dé el Espíritu Santo, clamarle a Dios en la casa, en las madrugadas, estar rogándole a Dios, hermano, que vuelva ese amor por el Espíritu Santo, que vuelva aquel amor por la promesa de Dios que nos ha prometido a todos nosotros, y a aquellos que Dios les ha llenado con el Espíritu Santo, pues que los rezaga, que le quite esa rezagada que andan, hermano. Porque algunos el Señor los ha bautizado con el Espíritu Santo, pero están rezagados. Necesitan renovar el aceite, hermano. Que su aceite sea renovado, porque ya su aceite está añejado, hermano. Necesitamos renovar el aceite, buscar experiencias con el Señor, buscar una experiencia con el Espíritu Santo. Arrodíllese con esa mente, buscar una experiencia. Arrodíllese, póstrese, venga a la iglesia con esa mente, buscar una experiencia. No venga aquí solo a juzgar y a criticar o a pensar otras ideas. Venga a la iglesia con ese plan, buscar su presencia, esperar sentir algo de parte de Dios, entregarse en la adoración, hermano, para que Dios nos llene, para que Dios nos llene y tengamos esa visión y que el Señor amplíe nuestra visión. Todos, hermanos, necesitamos ese trato de Dios. Todos necesitamos renovarnos cada día, porque a veces andamos envueltos en muchos proyectos, en muchas cosas, y no le digo que son malos, pero hay veces que hay que dedicarnos específicamente a llenarnos de Dios solamente. Hay días que específicamente hay que meternos a buscar la presencia de Dios, hermano, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Necesitamos que se empiece a oír en este altar gente que clame por ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos personas que vengan a este altar a clamarle a Dios: Señor, llena mi vida, usa mi vida, Señor, lléname. Hermano, antes uno deseaba ser alguien en la obra. Señor, prepárame, hazme un pastor, llámame a tu obra. Hoy ya no se oye eso, hermano. Hoy ya no se oye eso, ya se acabó. Hoy el ser misionero ya no es algo que la gente quiere. Hoy la gente quiere ser empresario. Hoy la gente quiere hacer muchas cosas, pero misionero ni se acuerdan. Cristo vive, hermano. Usted dirá: pastor, yo ya no soy capaz de ser misionero ni de ser pastor por ciertos impedimentos que tengo. Ok, pero ser un buen hijo de Dios, de apoyar el evangelismo, lo puede. Ir a evangelizar, puede ir a evangelizar. Usted tiene cuerdas vocales. Usted tiene buenos pies, hermano. Usted tiene buenas manos, hermano, y aguanta el sol, ¿eh? Y aguanta el frío también, ¿eh? ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. No, involucrémonos, hermano. Empecemos a pedirle a Dios que nos dé ese deseo, ese interés por el Espíritu Santo. Si usted siente que está decayendo, que se está ahogando, que se está encerrando en un círculo, en un cubo, salga de ahí, hermano. No importa quién sea, salga de esa condición, porque eso no sirve. Eso no sirve. Llénese de Dios. No deje que el diablo llene su corazón de tanta basura y suciedades, de pensamientos errados. Llene su corazón y su mente de Dios. Amén, hermanos. Yo creo que ese es el deber de todos, ocuparnos que nuestra mente sea la mente de Cristo. Mantener nuestra mente llena del Señor, hermano. Amén. Si nos mantenemos así y buscamos a Dios, Dios nos va a usar. Dios va a usar la iglesia en estos tiempos. Dios ha prometido un derramamiento del Espíritu Santo en los días postreros. Usted sabe que los días postreros comenzaron desde la partida de Cristo en la ascensión. De ahí comenzaron los días postreros. Desde el día que Cristo fue arrebatado en las nubes, de ahí en adelante comenzaron los días postreros. Amén. O sea que ya estamos en los días postreros. Ya estamos en el tiempo de gracia. Antes de ser arrebatados, que la iglesia sea arrebatada. Antes que la iglesia sea arrebatada, habrá un mover del Espíritu Santo en la iglesia. Y no es que va a haber algo sobrenatural. Aquí también depende del interés que tengamos nosotros. Ese mover nos va a alcanzar.
Porque si hoy usted dispone su corazón, hoy usted puede sentir, empezar a sentir ese mover en su vida. Usted pone hoy de su parte, entrega y busca. Desde hoy usted empezará a sentir aquel deseo que entrega. Apaciónese por el Espíritu Santo. Busque el Espíritu Santo, hermano. Usted dirá, pastor, es que yo nunca he recibido el bautismo. Bueno, piense por qué nunca lo ha recibido. ¿Para qué lo quiere? Está demostrando que usted quiere el Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio. Se le ve que anda predicando en las calles. Se le ve que se une al grupo evangelístico. Se le nota, se le mira. A veces andamos mejor más criticando y haciendo cosas en vez de estar involucrados en la obra de Dios, hermano. Criticones nos hemos vuelto. Cristo vive, hermano. Y no estoy enojado. Estoy contento, hermano. Pero ¿saben una cosa, hermano? Es que es una gran realidad. Por eso nos involucramos en tantas ideas, tantas cosas, hermano. Y eso da dolor, da tristeza. A veces ya no es tanto pesar y a veces ya da dolor, porque digo, Dios mío, ¿dónde está quedando el sentir de la gente? ¿Dónde está quedando su entrega de la gente? ¿Dónde está quedando el deseo de la iglesia? ¿Dónde está? Está muriendo. ¿Será que es uno? No, no es uno, es la misma gente, hermano. Es el mismo creyente que no dispone su corazón para estar bien con Dios. Y en vez de cada día desear más, estamos alejándonos más, deseando menos, al grado que estamos casi así de un hilo para desconectarnos del Evangelio. Usted no se desconecta de la iglesia, se desconecta de Dios y del Evangelio. Cristo vive. Estamos aquí, ¿verdad, hermano? Pero en Dios que estemos aquí, porque esto es para nosotros. Esto es para que reaccionemos. Porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios siempre tiene una exhortación para que nos pongamos a cuenta con Dios. Amén. Y tome estas palabras no de parte mía, tómelas de parte de Dios. Amén. Para que vea que es Dios que nos habla. Y eso hasta yo voy involucrado también ahí, hermano. Hasta ahí yo voy también, que yo también tengo que buscar más de Dios. Tengo que meterme a buscar de Dios. Ahí está involucrado también yo, porque yo también soy creyente. Yo también soy cristiano. Yo también soy un hijo de Dios. Yo también necesito buscar a Dios. A ver, y la palabra nos toca a todos, hermano. Y yo le digo, tenemos que poner más de nuestra parte y empezar a sentir aquella pasión y deseo por el Espíritu de Dios. Hermano, apasionese como cuando se convirtió, que usted se apasionaba por buscar a Dios. Que estaba, hermano, apasionado por el Espíritu Santo, que usted se metía hasta en ayuno para que el Señor lo bautizara. Pero mire que en vez de ir para adelante va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es feo vivir así la vida, hermano. Eso es horrible vivir en esa condición de vida. Eso es martirizante. Querer estar adentro y querer estar afuera, no estar dispuesto a vivir bien para el Señor. Por eso le digo, pongamos de nuestra parte. Hay esa promesa que Dios nos la ha dado a todos. Y sabe una cosa, si usted quiere empezar a buscar nuevamente, yo le digo, de parte de Dios, hermano, que Dios lo va a fortalecer y Dios le va a dar aliento y ánimo. Si usted dispone nuevamente su corazón en querer fortalecer y buscar el mover del Espíritu Santo en su vida. Dios va a empezar a darle fortaleza espiritual para que usted empiece a buscar. Para que usted empiece a buscar su presencia, hermano. Es necesario que busquemos la presencia de Dios. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orarle al Señor en esta hora, hermano. Vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando en esta hora. Padre, gracias.